Y en un momento dijiste de que poner ciertas personas se reconocen como descontroladas o impulsivas, y quería ver si capaz se relacionaba con, viste, los signos zodiacales que dicen que uno tiene ciertos rasgos o características, si es justificado el comportamiento de uno, o sea, por eso, bueno, no tiene nada que ver. En todo caso, eso no sería una justificación, sería un motivo, pero no es que, tenés tal signo, entonces sos loco, está perfecto, para nada. Empecemos, primero el tema de los signos es algo que no tiene fundamento científico, la verdad no lo tiene. A mucha gente le gusta, mucha gente lo estudia, es muy complejo porque estudia, o sea, define los rasgos de la personalidad según la posición de los astros, y eso es algo muy complejo, pero la verdad que no tiene ningún, todavía no tiene ningún justificativo. Puede ser, no digo que no ni que sí, pero la verdad no tiene, no hay algo que demuestre fehacientemente que la posición de los astros en el nacimiento de una persona determina su programación mental, o sea, su personalidad, no su conciencia. ¿Está bien? O sea, una persona a lo largo de su vida desarrolla una cierta personalidad y según la astrología hay una influencia de la posición de los astros en su nacimiento en el desarrollo de esa personalidad. Pero la verdad es que lo que podría ser afectado por los astros es la parte automática de la persona, la parte no consciente, la parte subconsciente. Si una persona se vuelve más consciente y empieza a conocerse a sí misma, a darse cuenta de sus locuras, de sus fanatismos, de sus creencias falsas, entonces desaparece totalmente de ningún tipo de signo, si es que tuviera alguna similitud con la personalidad de algún signo. O sea, perdería las características del signo, si es que las tiene. Partamos de la base de que no tiene fundamento científico el hecho de que los signos afecten algo, pero en la práctica a veces se ve alguna correlación entre personas del mismo signo con características similares, pero también se ven personas del mismo signo con características muy diferentes. Así que no hay forma no tenemos certeza sobre eso. Pero lo que sí tenemos certeza es que los signos hablan sobre las características automáticas de las personas, no sobre las características conscientes, porque las características conscientes no existen. O sea, la parte consciente de una persona es libre, no es... ¿Qué pasó? La parte consciente de una persona es libre, no tiene una característica ni una forma, es totalmente eh, neutra. No sé si respondo a nadie. Inconsciente y subconsciente. Consciente e Inconsciente y el subconsciente. inconsciente y subconsciente, ok. Hay una sutil diferencia. A ver, la parte consciente de la mente es la parte que podemos controlar. Como la podemos controlar, no puede tener una característica fija. Si yo lo puedo controlar, entonces no voy a ser siempre de tipo A o de tipo B o de tipo C. La controlo según la situación y hago lo que voy decidiendo a cada momento. Esa es la parte consciente. La parte subconsciente es todo lo que esté por debajo de lo consciente. Todo. Todo lo que no sea consciente se llama subconsciente. Y es todo el resto de los procesos mentales que no podemos controlar, sobre los que tenemos o un control parcial. Por ejemplo, en el funcionamiento de las emociones tenemos como un control parcial. ¿Qué significa? Las emociones las vemos, o sea, cuando una persona se enoja, por ejemplo, se da cuenta que se enoja, pero no puede parar. O sea, no puede detener los latidos del corazón, no los puede bajar, no se puede calmar, no puede dejar de gritar. Pero si uno le pregunta, ¿estás enojado? Y sí, estoy enojado, o sea, se reconoce como enojado. Esa es son funciones que son subconscientes porque no son controladas, pero no totalmente inconscientes.
porque un poco de conciencia hay, las veo, no las puedo controlar, pero las veo. Después hay otras funciones mentales que son totalmente inconscientes, y esa es la parte inconsciente, o sea que el inconsciente sería como una parte del subconsciente. Podríamos decir que tenemos la mente consciente, que es la que controlo, la semiconsciente, que es la que controlo parcialmente, y la inconsciente, que es la que ni siquiera veo. No sé ni dónde está. Funciona sola, independientemente. Y eso sería si dividimos los niveles de conciencia en tres, pero en realidad los podríamos dividir en mucho más de tres, porque en realidad la mente es como un degradé, ¿se entiende? Es continuo, no hay tres partes, hay infinitas. O sea, hay funciones totalmente conscientes, como por ejemplo, no sé si ahora yo decido mover el dedo índice de la mano izquierda, muevo el dedo índice, es totalmente planificado, lo muevo, lo dejo de mover cuando yo quiero, eso es consciente, totalmente consciente. Pero de ahí para abajo empiezan a aparecer otras funciones menos conscientes. Por ejemplo, a lo mejor me estoy moviendo ahora y eso no es consciente. Estoy moviendo por mi forma de moverme, mi forma de caminar o por un hábito. Y a medida que voy bajando, cada vez hay acciones más inconscientes. Si yo ahora me enojara, por ejemplo, eso sería una acción semiconsciente, pero más tirando a inconsciente, porque es algo inadecuado que no puedo parar. Y después hay funciones más inconscientes, como por ejemplo las funciones corporales, o sea, la circulación de la sangre, el movimiento de los músculos. Recién tomé un café, así que lo debo estar digiriendo, pero no sé cómo lo estoy digiriendo. O sea, yo no lo manejo, ¿se entiende? Si yo no lo manejo, significa que lo maneja la mente inconsciente, automáticamente, porque alguien lo tiene que manejar, ¿no? O sea, nada funciona solo, nada funciona si no tiene alguna inteligencia que lo controle. No funciona una empresa, no funciona una máquina, no funciona un auto, no funciona una casa, no funciona el cuerpo. Si el cuerpo humano tiene una inteligencia que la maneja, y eso está en la mente inconsciente. ¿Se entendió para todos más o menos la diferencia? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta de lo que vimos hasta ahora, de lo que han leído, si están leyendo? Hablamos de mente inconsciente, mente consciente, subconsciente, y dentro del subconsciente el inconsciente, son niveles, hay niveles. Desde lo totalmente controlado, lo que una persona puede controlar, hasta lo que ni siquiera conoce, que no se puede ver salvo a veces en sueños o en una sesión de psicoterapia, puede llegar a salir algo que está en el subconsciente o en el inconsciente profundo. A veces se lo llama inconsciente profundo porque es donde hay ideas que uno ni siquiera sospecha que existen. Por ejemplo, personas que de adultos tienen algún tipo de fobia, no sé, tal vez alguno de ustedes tiene alguna fobia, no es nada raro, y hay fobias leves también, un cierto miedo a determinados objetos o animales, que es un miedo que no tiene sentido. Me da miedo algo o me asusta algo que no es peligroso. Cuando pasa eso, se debe a algún tipo de experiencia que quedó guardada en un nivel inconsciente muy profundo, seguramente grabado en la infancia, y desde ahí funciona. Entonces genera sentimientos o impulsos o instintos o reflejos. Y hay personas, por ejemplo, no sé, que se acercan al agua o al mar o no pueden navegar, por ejemplo, porque tienen mucho miedo al agua. Y uno dice, no pasa nada, ni siquiera es profundo, no importa. Es un miedo irracional porque es inconsciente. La persona no maneja el motivo ni maneja de cómo se generó, simplemente lo tiene programado, ¿no? Y eso podríamos dar un millón de ejemplos. Si googlean después tipos de fobia, van a ver que hay como 100. O sea, hay fobia al agua, a las alturas, a todo tipo de animales,
a los conejos, a las palomas, ¿cómo? Al espacio abierto, a los espacios muy abiertos, a las aglomeraciones de gente. Hay personas que tienen fobia de, no sé, si están en un ascensor todo apretado y se llega a parar el ascensor y se quieren matar directamente. Y uno dice, ¿qué sentido tiene si no pasa nada? Pero bueno, así funciona la mente. La claustrofobia, bueno, es una muy, el miedo a los lugares cerrados, ¿no? Claustrofobia. Eh, hidrofobia es el miedo al agua, todas tienen aracnofobia, es el miedo a las arañas, que bueno, existe miedo a lo que se les ocurra, a cosas con punta, por ejemplo, hay personas que le tienen fobia a cualquier cosa que tenga punta, como que es algo, tiene un poco de lógica, por lo menos la punta es algo peligroso. Fotofobia, miedo a la luz, a las luces así intensas. Eh, si googlean van a ver la lista, es interminable. Entonces se van a dar cuenta que la mente es mucho más compleja que lo que parece. Uno cree que más o menos tiene control sobre su vida, que uno lo que cree es así, lo que piensa en realidad, lamentablemente no es así. La mayor parte de nuestra mente tiene vida propia, genera nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros principios de vida, los más profundos, los controla. Entonces, si quieren ser claros al respecto, en realidad el ser humano vive controlado por su mente subconsciente, salvo que haga un trabajo al respecto. O sea, la mente subconsciente es como un amo de la persona. Decide todo lo que la persona va a hacer, a no ser que la persona se dedique a trabajar su mente, a observarse con distintas técnicas, terapia psicológica sería la tradicional, pero también hay métodos un poco más modernos como la meditación o el mindfulness, si oyeron hablar, son distintas formas de observación de la mente. Una persona puede trabajar para tratar de adueñarse de su propia mente, de la cual no somos dueños. No somos dueños, la mente tiene su vida, sus principios de funcionamiento. Todos esos principios que están grabados en nuestra mente subconsciente son utilizados. Acá tenemos un experto en el salón, un experto en marketing. El marketing utiliza todo lo que tenemos en la mente subconsciente para vender. ¿Por qué una persona puede ser convencida de comprar algo? Si fuera totalmente consciente, una persona diría, a mí nadie me vende nada, yo compro porque lo necesito. Y compro lo que me conviene por precio y no me dejo llevar por ninguna marca, ni por ninguna moda, ni absolutamente nada que otro me quiera eh, inculcar. Pero no funciona así el mundo, no funciona así. Por supuesto que sí, hay algunas personas, minorías, ¿no? Hay minorías en el mundo, hay pocas personas que han logrado dominar su mente inconsciente, conocerla y la tienen más, o sea, son personas más dueñas de sí mismas. Pero la gran mayoría no es así. ¿No quieren cerrar las ventanas? Así evitamos los ruidos. De paso, ustedes se oyen mejor. Y no se graban todos esos ruidos. La mayoría de las personas está funcionando en ese modo. O sea, tiene su mente subconsciente, la misma persona no la conoce y en la mente subconsciente hay todo un montón de costumbres, hábitos, miedos, principios, creencias, ideologías, fanatismos, atracciones, gustos por ciertos colores, por ciertas comidas, por ciertas actividades que han sido programadas por la cultura. O sea, han sido programadas por el lugar donde uno nace, por el nivel social en el que uno nace, por el nivel educativo que uno tiene. Y como ustedes saben, toda campaña de marketing se usa estudiando todas esas variables. Se estudia a la gente, qué nivel de estudio tiene,
dónde vive, la región, la edad, todas sus características, se perfila a la persona o el grupo de personas y después se definen mensajes, publicidades, personajes que puedan influir a esa gente para venderles algo. Y así funciona el marketing. O sea, el marketing funciona gracias a que tenemos una parte de nuestra mente que es automática y que es influenciable, que es manipulable. Si no la tuviéramos, no podría funcionar. El marketing tampoco funcionaría la administración de personal, porque nadie podría liderar a otra persona. Nadie podría conducir a un equipo. El equipo haría lo que tiene ganas de hacer. Si tiene ganas de trabajar, trabaja, y si no quiere trabajar, no trabaja. Sería totalmente libre, no podría ser influenciado. Tendría que haber una relación más de igual a igual entre jefes y empleados. Tendría que ser toda una negociación y un acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo haces? Sí. ¿No estás de acuerdo? No. Pero nadie se movería por amenazas, ni gritos, ni premios, ni zanahorias, ni promesas. Sería mucho más difícil conducir a las personas, a una persona que no tenga mente inconsciente, o sea, que tenga control sobre su mente inconsciente, o sea, control sobre sus emociones, básicamente, para simplificar, porque lo más poderoso que hay en la mente subconsciente son las emociones. Y las emociones son lo que mueven a la gran mayoría de las personas, al 99,99% de las personas son movidas por sus emociones, no por la razón. No por la conciencia, no por la inteligencia, sino por las emociones. Muchos creemos que sí, que todo lo que hacemos lo decidimos y es libre, pero en realidad si lo piensan bien van a ver que las cosas que un adulto, una persona joven o adulta en su vida ha elegido, realmente de las variables importantes de su vida prácticamente no ha elegido ninguna. Ninguna. Ni su religión, ni su idioma, ni su nacionalidad, ni su ideología política, ni sus gustos en comida, en ropa, ni sus preferencias en deportes o en actividades o en música. Todo ha sido insertado por el entorno. Y si no creen esto, bueno, evalúen lo que ha pasado en su vida, cómo ha sido todo, y van a ver que es así. Y eso se puede corregir, pero la mayoría de la gente ni siquiera lo quiere corregir. Porque mucha gente dice, bueno, yo soy así, soy yo y quiero seguir siendo así. Y en realidad uno dice, sos así porque te hicieron así. Si decidís seguir siendo así es porque decidís no adueñarte de vos y construirte a tu gusto. Simplemente dejás como tus padres y la cultura y los referentes de tu vida, los modelos que fueron influyentes en tu vida, te fueron formando, dijiste, bueno, sí, lo dejo. En realidad esa decisión nunca es consciente. O sea, nunca una persona dice, no, yo quiero seguir siendo así, aunque haya sido formateado por otros. En realidad las personas que deciden seguir siendo así es porque no se terminan de convencer o de dar cuenta de que han sido formateados por otros. No lo llegan a ver. Porque se da una situación muy paradójica, que es una persona ya joven o adulta, si evalúa su propia mente, cómo fue formada, cómo está su propia mente, va a estar de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque evalúa sus principios y sus creencias y sus valores utilizando esos mismos principios, creencias y valores. Entonces se evalúan a sí mismos y obviamente ¿qué va a dar? También. ¿Se entiende? Es como si un candidato político se va a votar a sí mismo, obviamente. ¿Se entiende la metáfora? O sea, las personas adultas no se dan cuenta de que sus gustos, sus preferencias les han sido inculcadas y que no son algo que han elegido libremente o individualmente. Bien, ¿algún comentario más sobre esto?
Esto que estamos hablando tiene que ver con algunas de las clases anteriores, la de comunicación consciente e inconsciente, que se relaciona con el principal problema que tiene una persona. Así lo llamamos en esa clase, y que es simplemente el hecho de que el ser humano no puede controlar lo que hace. Está controlado de otro lado. Viene controlado de su historia y además del entorno, del marketing, los medios de comunicación, los sistemas de educación, los libros, los diarios, bueno, son parte de los medios de comunicación. O sea, una persona fue formateada en la infancia, pero luego todos esos principios que le fueron inculcados son utilizados por la sociedad para seguir dirigiéndolo hacia ciertas actividades o hacia comprar ciertos productos o hacia seguir cierto partido político o lo que sea. Así funciona. Así funciona el mundo, salvo para una persona que decida salir de ese sistema, que a veces se suele decir metafóricamente salirse del sistema. Me quiero salir del sistema, seguir otras normas, seguir mi propio camino. Poéticamente se lo suele llamar como ser uno mismo. Yo quiero ser yo mismo, pero está muy confundido eso. Porque mucha gente que está totalmente programada cree que es ella misma. Porque no escucha a nadie, no sigue ningún consejo, pero no se da cuenta que tiene todos los consejos ya metidos adentro de su mente. ¿Se entiende? O sea, hay personas que se hacen como las rebeldes y dicen, no, yo sigo mi camino, pero no se da cuenta que seguir su camino significa seguir los principios que le fueron grabados en su mente subconsciente en la infancia. Entonces no está siguiendo su camino, está siguiendo el camino que su familia o su entorno le inculcó. Y a veces sigue el camino opuesto al que su familia le inculcó. Y uno dice, ah, no, es un rebelde verdadero. Y no es así. Es el famoso rebelde sin causa. Es esa persona que está enojada con su familia, por ejemplo, con todo su entorno de la infancia, entonces sigue conductas opuestas a las que le fueron inculcadas. Pero igualmente sigue siendo automático. O sea, no está haciendo lo que decide, lo que tiene ganas de hacer, lo que realmente libremente haría, sino que le está llevando la contra a un sistema. O sea, está yendo a favor del sistema que lo condicionó, pero en ambos casos está siguiendo al sistema. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede ser rebelde pero no rebelde? Bien. Sobre que los gustos ya nos fueron inculcados. En el caso que nos querramos dar cuenta qué es lo que realmente nos gusta, ¿qué tan real es poder darte cuenta de eso? O sea, volver al cero, momento cero, para decir, bueno, cuál es mi decisión o cuál es mi gusto. Y se puede hacer. Es un trabajo que puede llevar meses, años de terapia, de meditación, de autoobservación, de análisis, de cuestionamiento de todo. Y la realidad es que si uno lo hace, llega a una situación en que en realidad no te gusta nada, te gusta todo o nada, es lo mismo. O sea, no tengo preferencias. Y si tengo alguna preferencia es por un elemento, por una causa racional. Por ejemplo, no sé, como tal fruta. ¿Por qué? Porque no hay en el país otra. No es que me gusta más esta, también me gustaría la otra. O sea, si uno limpia la programación que genera los gustos, lo que queda es abierto a todo. Y es algo muy positivo. Y es algo, unas personas han hecho, no digo todo el camino, pero han hecho algo. Entonces son personas muy rígidas, por ejemplo, no sé, que todos los días comen lo mismo, se levantan y toman el mismo desayuno con exactamente los mismos componentes, almuerzan lo mismo a la misma hora, cenan lo mismo y un día hacen un trabajo de limpieza mental y empiezan a aceptar otras cosas, empiezan a probar otras cosas. Eso ya es un avance. Y si hicieran una limpieza total, entonces quedarían como sin nacionalidad, o sea, sin cultura. Hoy me levanto y no sé, hoy desayuno arroz con palitos, qué sé yo, soy chino.
Mañana me levanto y no, hoy voy a desayunar salchicha, soy alemán. Y el otro día, y hoy no sé qué voy a hacer, porque puedo hacer lo que yo quiero. Pero bueno, esa persona casi no existe, pero hay. hay. Y cuando sos libre, cuando ya no tenés ningún impulso que te dice esto es mejor que esto, que te dice a veces esto, a veces el otro. No, detesto la banana, qué sé yo, sé, por decir algo, la fruta, o detesto la frutilla. Eso es un programa. ¿Quién puede detestar una frutilla? Obviamente pasó algo, cuando eras chico se te atoraste con una frutilla, no sé, o mientras te daban de comer frutilla, tus padres peleaban. Eso puede pasar, fíjense cómo es la programación de la mente, es muy complicada. Un niño muy chiquito, hay un conflicto en su casa y lo asocia con un momento en el que estaba comiendo frutillas y nunca más las quiso comer, porque la mente tiene ese mecanismo, es un mecanismo de asociación. Relaciona las cosas que están sucediendo en el mismo momento o en el mismo lugar, aunque no tengan nada que ver. Una música, por ejemplo. Hay personas que detestan una música y no saben que siente que no era positivo. Entonces detesta, no quiere saber nada con esa música. Otros al revés, recuerdan su adolescencia o su infancia, un ambiente muy lindo con una determinada música, entonces heredan la música de los padres y les encanta. Todo es un tema de asociación, de conexión entre sucesos, entre experiencias. Es en el mismo momento o en el mismo lugar o en el mismo momento y en el mismo lugar, que no tienen nada que ver una con la otra. Pero cuando la mente se está formando, no hay un elemento que juzgue y que esté analizando, simplemente toma. Y si dice, no sé, vino mi tío y es una mala persona, bigote, bueno, ahora las personas con bigote me generan algo. O tenía un determinado auto y ahora yo ese auto no me gusta, esa marca o ese color o ese modelo o el tipo de ropa que él usaba o el color de traje que usaba. Estoy dando ejemplos, no digo que esto pase siempre, pero son ejemplos de cómo se generan las asociaciones mentales. Es muy loco, aparte es ultra rápido y es en la infancia segundo a segundo. Es como una filmadora, la mente de un niño está vacía y está filmando todo y está sacando conclusiones. Y eso genera su programación mental. Su programación mental genera su personalidad y genera su forma de comunicarse. O sea, genera su estilo comunicacional. Va a determinar si esa persona va a ser extrovertida o introvertida, o si va a ser una persona muy simpática o totalmente nula, o si va a ser una persona que le va a gustar sociabilizar o le va a gustar más estar sola, o que le va a gustar más ir a bailar y bailar o no, o hacer deporte o no, etc. Toda la programación de la conducta de la persona se genera en la infancia y la adolescencia y queda determinada. Algunas personas tienen la suerte de crecer en una familia bien, una familia que hace una buena educación, pero fíjense, una buena educación, ¿qué es? Una buena educación es una buena programación. No es buena, por más que sea buena, porque sigue siendo una programación. O sea, incluso si un niño recibe una programación en su infancia de muy buenas costumbres, de mucha sociabilidad, de fiestas, de relacionarse, le enseñan principios de la corrección, etcétera, y después crece y es correcta. Y es una persona que le va bien además en la vida, que le va bien en las entrevistas laborales, que le va bien en el trabajo, le va bien en las relaciones, pero eso no significa que sea consciente. Ser un hecho, ¿se entiende? O sea, un robot no con condicionamientos que lo otro. Porque la persona que es
mal condicionada en la infancia, luego tiene muchos problemas por su conducta, porque tiene una personalidad difícil, porque fue mal programada. Quedó programada con cosas raras, con fobias, con miedos, con tener problemas. Eso la puede forzar a cuestionarse, por lo menos tiene la oportunidad de darse cuenta de que algo tiene que cambiar. Pero una persona, un chico que fue súper bien educado desde la infancia y se mantiene inconsciente, es la vida porque le va a ir bien. No se puede evitar, ¿no? Pero sí la podés eliminar cuando te das cuenta que existe. O sea, la programación que se da entre los 0 años y los 12, 13 años es inevitable. Y si el chico nace en un ambiente A, va a salir programado de una manera, y si sale en el ambiente B, va a salir programado de otra manera. Eso es prácticamente inevitable. Igual, si vamos más a profundidad, las personas nacen con un cierto nivel de conciencia. ¿Qué significa? Con una cierta capacidad de observación. Entonces, no todos los niños son igual de programables. Hay niños que tienen, no sé, 3 años, y si el padre les dice que Hitler es un genio y que hay que seguirlo a Hitler, el tipo a los 2 segundos está siguiendo a Hitler y ni consulta ni pregunta. Hay chicos que tienen 3 años y ya tienen conciencia. O sea, pueden decir, no, esto no me cierra. Esto que me dice mi papá no me cuadra. Hay chicos que tienen esa capacidad, son pocos, son minoría, y tampoco es binario, no es que tiene la capacidad o no la tiene. Todos nacemos con un cierto nivel ya de conciencia preexistente. Algunas personas nacen con un casi nulo. Eso significa que son programables al 100%. Lo que le digan va a ser. O sea que la familia lo va a formatear, y lo puede formatear hasta transformarlo en un asesino serial, si quiere. Si lo maltrata mucho, por ejemplo. Y eso es lo que suele pasar, y hay bastante consenso en que ese es el origen de los asesinos. O sea, es el maltrato infantil en un niño que es totalmente inconsciente, entonces no lo puede procesar. No lo puede procesar, guarda toda esa agresividad y en algún momento saldrá. Pero ese nivel de conciencia es variable. Puede ser desde nulo hasta bastante alto. Hay chicos que tienen, no sé, 5 años y les discuten a los padres. O sea, no sé, si los padres fuman, por ejemplo, le dicen, ¿por qué fuman? Molesta, hace mal. No es que el chico sin conciencia dirá, mis papás fuman, yo tengo que fumar. Esa es su conclusión. Es bueno fumar, es sociable fumar, es inteligente fumar, porque lo hacen mis padres, yo lo tengo que hacer, sea como sea. Esa es la conclusión de un chico inconsciente. Pero un chico más consciente no le entra, dice, esto no me gusta, punto. Ya tiene un grado de libertad. O sea, el nivel de conciencia es equivalente al nivel de libertad que tiene la persona, libertad de pensamiento. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, libertad de pensamiento. No, de nacimiento trajimos cierta cantidad, no sabe, cada uno de ustedes sabrá cuánto tiene, pero siempre es insuficiente. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es incrementar ese nivel de libertad. Ese nivel de conciencia nos puede servir para reevaluar toda nuestra mente y volver a decidir todo otra vez. Si todo lo que me programaron me sirve, no me sirve, esto sí, esto no, si esto lo quiero sacar totalmente, si esto con lo que me quemaron la cabeza en mi familia no sirve para nada, o si sí sirve, o sirve una parte, si la carrera que estoy siguiendo me fue inculcada o si realmente yo la elegí, si el estudio o el trabajo o la actividad que quiero hacer es algo que yo estoy eligiendo libremente o es algo que viene de una influencia de familia muy fuerte. Si tomo conciencia, puedo hacer toda esa reelección. Y además de toda esa reprogramación, si tomo conciencia, lo que puedo cambiar es mi personalidad, que básicamente es cambiar mi forma de comunicación. Y eso es lo que
tenemos que hacer si queremos mejorar nuestra capacidad comunicacional. Por ejemplo, hay personas que por su programación en la infancia de adultos no pueden hablar en público, tienen miedo, se sienten mal, se sienten incómodos, nunca llegan a hacerlo porque ni siquiera se animan a practicar, no, le escapan a toda posibilidad u oportunidad de hablar en público, no se les ocurre ni hacer un curso, ni ir al psicólogo, ni ir a un coach, nada, porque le escapan por muy fuerte en contra de esa posibilidad, que en general tiene que ver con una destrucción de la seguridad, de la autoestima en la infancia. O sea, muchas familias destruyen la autoestima de los hijos. Todos nosotros seguro tenemos nuestra golpeada desde la infancia. Algunos de ustedes luego se pudo superar y la recuperó, algunos de ustedes no, y tendría que hacer ese trabajo. Pero esa es la situación, lamentablemente. O sea, hijo, los padres le digan, sos un inútil porque, no sé, falló en un examen, o le fue mal en la escuela, o le pusieron una mala nota, no es nada raro. Y eso, en la infancia, esos mensajes destruyen la autoestima. Y es posible que ese chico, si se ve su autoestima muy debilitada, luego, cuando sea mayor, le va a costar relacionarse, le va a costar encontrar pareja, le va a costar encontrar trabajo, le va a costar hablar en público, le va a costar manejarse en una fiesta, le va a costar conversar con personas desconocidas, le va a tener miedo a otras personas, o miedo al mundo, o miedo a los grupos de personas, todo por una inseguridad. ¿Y por qué tengo inseguridad? Y porque cuando era chico me dijeron que era un tarado, me lo dijeron 1000 veces. Entonces yo ahora me siento inseguro. Es muy lógico. O sea, la mente enseguida hace esa conexión. Y fíjense que casi toda la gente que está yendo al psicólogo es por un tema así. Siempre es por algún tema así. Y cuando empiezan los diálogos con el psicólogo, al poco tiempo aparecen los padres, aparecen la madre, aparecen los hermanos, aparece la infancia. Y ahí está el asunto de todos los problemas que esa persona está teniendo ahora. Algo bien conocido en psicología es que muchas personas buscan en su pareja a alguien parecido a sus padres u opuesto a sus padres. Díganme si, piensen un poco y díganme si no, eso no es una locura total. Pero bueno, así estamos funcionando y la tarea es mejorar eso. Salir de ese círculo y poder generar una personalidad que sea más efectiva, que sirva. Nada más, que sirva para vivir y para trabajar. Si es que la personalidad que tengo, que me han formado, no sirve. Si la que me formaron no sirve, obviamente me conviene cambiarla. Y si la que me formaron sí sirve, no me conviene cambiarla, pero sí me conviene hacerla propia. O sea, volver a analizarla, tal vez hasta borrarla y volver a programarla igual, si hace falta. Pero uno dice, no, esta enseñanza de mis padres es buena, pero yo no quiero que sea una enseñanza de mis padres, quiero que sea mi idea. Entonces lo verifico. O sea, mis padres me inculcaron, así me atornillaron en la mente que hay que ahorrar, por ejemplo. Que algo de lo que uno gana hay que ahorrar. Es una buena idea, y estoy ahorrando, me va bien, me sirve, soy más ahorrativo, todos mis amigos son gastadores, entonces agradezco esta programación. No. Lo que tengo que hacer es verificar si esa enseñanza es buena, es útil, en qué situación es útil y en qué situación no es útil, porque toda programación, la característica que tiene es que es fija, es fanática. Entonces, cuando algo se nos programa en la infancia, se nos programa sin medida. Por ejemplo, mi abuelo me dice, hay que ahorrar. Entonces yo ahora soy fanático de ahorrar. Y si no ahorro me siento mal. ¿Se entiende? Y eso ya no sirve. Porque eso no es una decisión libre, ahorrar o no ahorrar. Es como un mandato, es una obligación. Y así se llama en psicología, se llama mandato. Es algo que me inculcaron en la infancia y yo ahora lo siento como un mandato. Lo tengo que hacer y si no lo hago me siento mal.
En la infancia me inculcaron ser prolijo, ser correcto, ser perfectito, ser responsable, y ahora un día no puedo cumplir y me siento mal conmigo mismo, porque tengo una voz dentro de mi mente que es la voz de la programación infantil que me está diciendo que estoy pecando casi, que estoy siendo pecador. Cuando si fuera libre podría decir, bueno, está bien, sí, hacer todo esto está bien, pero hoy no lo puedo hacer. Listo, no soy Superman. Mañana lo voy a hacer otra vez, punto. No hay ningún drama, no hay ningún trauma. ¿No salió eso en el subconsciente? ¿Cómo? Ser responsable, por ejemplo, prolijo, porque ya lo tenemos tan incorporado de ¿Quién chico. lo tiene incorporado eso? Pero, por ejemplo, cuando Algunas personas. bueno, por eso, algunas personas que crecen con eso. Entonces lo hacen en automático. Y sí, todo lo que esté programado es automático. Y por eso no tiene valor, no tiene mérito. Sirve igual, porque si una persona en su infancia le programaron ser responsable, ahora va a trabajar, es responsable y le va bien, pero es como un robotito responsable, que cuando algo le falla se siente muy mal. Es casi como un fanático de la responsabilidad. Cuanto mucho mejor es ser libre y elegir la responsabilidad porque es útil, porque funciona. O sea, ser libre sería elegir la reprogramación que uno quiere, que uno ve los caminos de la infancia o lo nuevo que veo y elijo, bueno, ahora necesito lo de la infancia o necesito el nuevo camino. Eso sería. Sí, ser libre es elegir sin un preconcepto, o sea, sin una idea previa, sin uno que me está soplando acá que me dice tenés que elegir para allá. No, elijo yo. No mi abuelo, ni mi padre, ni mi maestro, ni lo que me enseñaron, ni el librito que me dieron, ni lo que me enseñaron en la escuela o en la facultad o donde sea. Elijo yo. Puedo tener en cuenta todo eso. Ojo, puedo tener en cuenta todo lo que me han dicho y me ha enseñado mi familia o la escuela, pero lo tengo en cuenta con pinzas. No lo doy por cierto automáticamente. Eso es lo que hace un programa. Un programa lo da por cierto automáticamente. No, si lo dijo tal, es cierto. La persona libre dice, lo dijo tal. Ah, bueno, ok, vamos a verificarlo. O sea, la persona libre verifica todo, cuestiona todo, busca el motivo. Si me dicen, no, conviene hacer A, bueno, ¿por qué? No, bueno, porque es así. No, bueno, esa es una persona programada que está hablando. Dice, conviene no, porque es así. Y porque acá se hace así. O porque en esta cultura se hace así. O porque ya se sabe que es así. Bueno, esa persona no está razonando libremente. Simplemente ya tiene un programa, lo ejecuta y no tiene capacidad para analizarlo y para ver si le conviene ese u otra decisión, o si la decisión tiene que ser diferente en distintas situaciones. Porque eso es lo que hacen los programas mentales, siempre toman la misma decisión, independientemente de las situaciones. No son asituacionales, no son totalmente adaptivos. Una persona libre es adaptiva. Bien, esto que estamos hablando tal vez parece que se va un poco, pero no se va nada. Recuerden, la comunicación de una persona es la herramienta para trabajar, para vivir, para casarse, para tener hijos, para formar una familia, para poner una empresa, para hacer un emprendimiento. Esa es la herramienta que tiene una persona, es su cuerpo y su capacidad de hablar con otras personas y hacer acuerdos, hacer planes, cumplirlos, hacer amigos, hacer relaciones emocionales, relaciones de largo plazo. Esa es la capacidad que una persona tiene para hacer todo lo que quiere hacer en su vida, tanto a nivel laboral, empresario, político, si se quiere meter en política, o a nivel social, familiar. La herramienta que tienen es el cuerpo y todas sus funciones comunicacionales, y no hay otra. Y acá lo que estamos hablando es cómo mejorar el uso de ese cuerpo y de esas capacidades comunicacionales. Porque si nosotros no nos liberamos y lo decidimos nosotros, entonces el cuerpo es movido por la mente inconsciente. Si nosotros no entramos en la mente inconsciente y tomamos el control, entonces la mente inconsciente o subconsciente, para ser más correcto, es la que va a manejar nuestro cuerpo. Va a manejar nuestras reacciones, nuestra gesticulación, nuestra expresión facial, va a manejar nuestra forma de caminar. Por ejemplo, si una persona, no sé, fue programada de determinada manera, puede ser que camine mal.
¿Por qué? Porque copió su forma de caminar de su padre, de su familia. Entonces a lo mejor camina con pasos cortos. Fíjense. Y ustedes pueden reírse, pero no se rían porque es muy serio. Si ustedes van a una entrevista laboral y entran caminando así, arrastrando los pies y con pasos cortos, ya están medio pie afuera de esa entrevista. Ya perdieron el 50% o más. O sea, van a ver que el entrevistador lo mira y dice, no me gusta. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. ¿Qué significa? Que una persona camine con pasos cortos y arrastre los pies. Hay todo un prejuicio alrededor de esa imagen. El entrevistador va a asumir una persona sin energía, una persona tímida, una persona que no trabaja rápido, una persona insegura, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero yo no soy así, puede decir la persona. Camino así porque tengo un problema en la rodilla. No sé, pero bueno, pero explicáselo al entrevistador, porque si no se lo explicás, él va a sacar otras conclusiones. Por eso siempre que, si ustedes saben que tienen algún problema en su comunicación, en sus movimientos, algo que pueda llamar a la persona, si van a una entrevista laboral lo tienen que explicar. Porque si no, el entrevistador va a sacar conclusiones al respecto. Y esas conclusiones van a ser todos prejuicios. Y uno dice, pero no debería haber prejuicios. Bueno, sí, en Saturno, en algún lado, pero acá hay. En el planeta hay prejuicios, hay muchos prejuicios. El 99,999% de las personas es altísimamente prejuiciosa y ustedes se están moviendo en un mundo de personas prejuiciosas que los van a estar mirando y les van a estar sacando la ficha que ellos imaginan, que a lo mejor es cierta, o a lo mejor es falsa, o a lo mejor es una mezcla, pero no importa, es la que el otro va a decidir. ¿Se entiende? Algo que hay que entender y aceptar es que el grado de éxito que ustedes tengan en el mundo laboral y en el mundo social depende de los demás. Depende de lo que los demás digan de ustedes. Es como del presidente, depende de que lo voten o no lo voten. Si no lo votan, no es presidente, ¿se entiende? Depende de la gente. Como un jefe depende de sus empleados en el trabajo, aunque no lo sepa. Si los empleados no lo siguen, el jefe se cae. Y si a una persona el mundo no la sigue, o el mundo no le gusta, esa persona sabe bien, esa persona queda descalificada. Puede quedar descalificada de relaciones sociales, o descalificada de oportunidades laborales, o descalificada de una promoción en el trabajo. No, dice, ¿a quién ascienden en una empresa? Ascienden a la persona que genera en los superiores una imagen, una impresión de persona enérgica, persona con capacidad de liderazgo, con capacidad de empuje, con capacidad de trabajo bajo presión, con entusiasmo, con comunicación muy efectiva, con capacidad de vender. Pero el que va a decidir eso no es la persona. Yo puedo decir, yo hice 10.000 cursos de ventas. No importa, eso no vale nada. Lo que va a valer es si el otro te ve a vos como un buen vendedor. Si no, no vas a vender. O sea, los 10.000 cursos de venta los pondré en el currículum y a lo mejor me sirve para conseguir la entrevista. Pero después en la entrevista el entrevistador me va a mirar y el que va a decidir es él, si yo paso o no paso. ¿Se entiende eso? O sea, si nosotros progresamos o no en la vida lo va a decidir otras personas, no nosotros. Lo va a decidir o tu pareja, o tu jefe, o tus jefes, o entrevistadores de consultoras o de empresas de recursos humanos, o de las áreas de recursos humanos, o empleados bancarios van a decidir tu futuro. Vas a ir al banco a pedir un préstamo y un empleado va a decidir si te lo da o no te lo da. Te va a analizar, va a ver si le cae bien tu cara, si cree que vas a pagar, te va a analizar, bueno, obviamente, si tenés solvencia para devolver el crédito, y después si le caes bien, todo eso va a influir en si le caes bien o no le caes bien, eso va a influir en su decisión de te apruebo el crédito o no te apruebo el crédito, y eso te puede significar comprarte una casa o no poder comprarte una casa. La gente no sabe esto, la gente cree que no hay crédito. No hay crédito, no hay crédito para algunos.
Otros saben moverse de otra manera y consiguen los créditos. ¿Y cómo hacen? Y tienen un amigo acá, y caen bien acá, y se relacionan con este. O sea, utilizan su comunicación para lograr cosas. Y otras personas creen que no, que depende de la economía, y que eso determina todo. Creen que que ella misma con su comunicación no puede cambiar nada. Y en realidad puede cambiar todo. O sea, si ustedes mejoran su comunicación, automáticamente mejoran todos los resultados. Con su familia, con sus vecinos, con su pareja, con sus hijos, con su jefe, con sus colegas. Así funciona el mundo. Es así de simple. Somos juzgados por nuestra comunicación, no por lo que somos, porque lo que somos nadie lo sabe, nadie lo puede ver. ¿Se entiende? Lo que la gente ve de nosotros son nuestros actos. Y nuestros actos, cuando son percibidos por otras personas, son nuestra comunicación, coinciden con nuestra comunicación. ¿Está bien? Me gustaría escuchar a alguien esto que estamos hablando, ¿le parece raro? ¿O no le suena bien? ¿O le parece que no es cierto? Pero quizás va un toque como arrastrando lo de antes, esa cuestión de ponerse en cero. Eh, yo entiendo lo de que no está bueno estar programado por un tema de no cerrarse a cosas nuevas, pero uno no, en vez de ponerse en cero, no tendría que usar las cosas que ya incorporó en su vida y estar abierto para incorporar cosas nuevas y eso usarlo para discernir de la mejor manera posible, digamos, no ponerse en cero y no saber nada de nuevo. O no, no sé. Está bien, no, te entiendo. No, lo de ponerte en cero es un extremo. Hay personas que quieren hacer eso y lo están haciendo. Dice, yo quiero ser totalmente libre, no quiero que la cultura, ni mi familia, ni nada me haya dejado ningún rastro en mi mente. Quiero quedar a nuevo. Y uno dice, ¿hace falta tanto? Tal vez no. Depende de lo que quieras. Si querés mejorar en tu mundo laboral, no hace falta tanto. Las personas que se quieren poner en cero son personas que quieren avanzar en su desarrollo espiritual y llegar a un estado, el estado en cero, que se llama estado de iluminación. Es el estado en el cual toda tu mente se vuelve consciente. Entonces la persona es totalmente consciente, ya no tiene nada automático, no tiene nada mecánico. Ahora, ¿quién quiere llegar a eso? Bueno, algunas personas en el mundo lo están haciendo y casi dedican toda la vida a hacer eso. Pero es como decir, voy a jugar al fútbol, ¿hace falta ser Messi? Y no, qué sé yo, voy el fin de semana y juego cada vez mejor. Yo quizás pensando más justamente en el trabajo práctico, la presentación que tuvimos que hacer del perfil. Una persona, ahí bien concreto en lo laboral. Una persona está interesada en tu perfil. Y tu perfil básicamente se compone de lo que fue tu vida, o sea, de lo que te fueron incorporando a lo largo de tu vida. Entonces, Si vos querés, si vos lo bueno, dejás. claro, O sea, por lo menos lo que sí hace falta es despertarte. O sea, hay dos etapas en la mejora comunicacional de una persona. Una es lo que se llama el despertar, y el despertar es cuando una persona se da cuenta de que es automática, de que tengo muchos automatismos, cosas copiadas, que traigo de mi familia, traumas, cosas que me disgustan y que no tienen ningún sentido, reacciones feas. Por ejemplo, hay personas que por su programación infantil tienen una mala expresión facial, o sea, tienen una expresión triste, y están así. Y un día viene y dice, che, ¿querés venir a la fiesta? Y bueno, dale. ¿Y está buena la fiesta? Sí, buenísimo. Y la expresión facial es triste. Y uno dice, por qué tiene esa expresión facial? Programada. Ahora, si él un día se mira al espejo y dice, ¿por qué tengo esta expresión? No, yo no quiero tener otra. No quiero tener otra, quiero tener la que yo quiera en cada momento. Quiero que se me mueva la cara, o sea, que sea libre. Lograr ese cambio es muy importante y está muy lejos de llegar a cero. Es simplemente de todo lo que está fijo en mí. O sea, todo lo que tengo fijo, empezar a liberar algunas cosas para que yo las pueda manejar a mi gusto.
Entonces, si aprendí muchas cosas buenas en mi familia, no necesito eliminarlas ahora. Puedo decir, bueno, tengo muchas cosas buenas, voy a trabajar lo que no está bueno, como primer paso. Ahora, si me quiero poner muy exigente y quiero realmente optimizarme al máximo, necesitaría incluso no borrar, pero sí hacer consciente todo lo que me programaron de la infancia, aunque fuera bueno. Por lo menos darme cuenta de que fue programado. Entonces lo miro, digo, esto me lo programaron, pero no está mal, entonces lo dejo. Lo dejo. Pero ahora lo dejo yo. Antes lo había puesto mi papá, o mi abuelo, o mi tío. Ahora lo saqué, lo miré, dije, está bueno, ahora lo pongo yo. Es autoprogramado, autoelegido, ya es más libre. ¿Está bien? Es verdad, no hace falta llegar al extremo de ser, eso ya es una decisión personal. Pero sí mejorar, salir del automatismo que nos ha sido inculcado y que nos hace tener inadecuadas. Porque fíjense, algo que es automático, obviamente no puede ser adaptivo. ¿Se entiende? Si es automático, no es adaptivo. Por ejemplo, si acá ponemos un lavarropas a lavar, y es automático, y ponemos el programa número 4, empieza a lavar, y no para. Y si uno en vez de ponerle adentro ropa, le pone, las lava y las rompe. ¿Se entiende? Porque un programa no es adaptivo, no es que está mirando, no, me pusieron copa, entonces tengo que parar. No, no se entiende a sí mismo, simplemente se lanza a hacer lo que sabe hacer, lo que fue programado para hacer. No se puede adaptar a situaciones. Necesariamente para poder adaptarnos a situaciones tenemos que tener grados de libertad. Cuanto más grados de libertad, mejor. Fíjense, si una persona es muy porteña, por ejemplo, súper porteña, programada, Buenos Aires, Maradona, tango, asado, pero a full, lunfardo, o sea, es un porteño al máximo y no un súper culto, así más o menos. Si esa persona, por alguna cuestión, tiene que ir a China, lo más probable es que vuelva desesperado, no sé, 15 días que de vuelta, porque no aguanta la comida, no aguanta la música, no aguanta la gente, no aguanta nada, no aguanta las costumbres, no aguanta el clima, no es flexible, porque ya está automatizado en un estilo. Ese es el karma, ese es nuestro problema, estar fijos en un estilo que no nos permite estar libres, flexibles y adaptarnos a distintas situaciones. Y recuerden que hablamos en alguna de las clases anteriores, la característica esencial del buen comunicador es su capacidad de adaptación. Los programas no son adaptivos, son fijos. La libertad es adaptiva, la conciencia es adaptiva. Todo lo que no es consciente no es adaptivo, es mecánico. Bien. Entonces, todo esto que hablamos es ultra válido, súper importante para la vida en general. Vamos a llevarlo más hacia el plano comunicacional. Y la forma de llevarlo es muy fácil, porque como los programas de la infancia fijan todos nuestros principios y todos nuestros gustos también fijan todos nuestros movimientos corporales. Por ejemplo, si una persona cuando es adulta gesticula mucho, eso es porque en la infancia su familia era italiana, no sé, gesticulaba mucho, era muy efusiva, muy exagerada, y la persona siguió así. Y a lo mejor eso es bueno, pero no es siempre bueno. ¿Se entiende? O sea, puede ser bueno en algunas situaciones sociales, pero de repente hay una situación muy formal, diplomática, o no sé, un funeral, y ahí no gesticules. Ahora, si la gesticulación es un programa, vas a estar en el funeral, al lado del muerto, hablando así, y la familia del muerto te va a estar mirando y decir, ¿qué le pasa a esta persona? No se calma. ¿No es que es un funeral? O sea, la libertad
de pensamiento, es lo que te permite adaptarte, ver la situación y me adapto. Es un funeral, me adapto. Es una entrevista laboral, me adapto. Pero si tengo muchas cosas mecánicas ya instaladas, me va a costar adaptarme. A lo mejor soy muy charlatán, por ejemplo. Y uno dice, está bueno, y en una fiesta puede ser, en una reunión social, están todos medio borrachos, un charlatán, queda genial, cuenta chistes. Pero en una reunión laboral, una persona verborrágica que no para de hablar, probablemente quede muy mal y sea detestada por el jefe. Y el jefe quiere decir algo y hay uno que habla y habla y habla y dice, y lo he visto en reuniones reales, a un jefe decirle a un empleado, decirle, che, vos no te podés callar un poco, pero así, ya enojado, ¿te podés callar un poco? Dejar hablar a los demás, o dejarme hablar a mí. Ah, bueno, totalmente inconsciente, ¿se entiende? Inconsciente de lo que estaba haciendo. Pensaba que estaba, sí, estaba en automático. O sea, la mente subconsciente funciona en piloto automático. Y el piloto automático solamente funciona en condiciones adecuadas para el funcionamiento automático y condiciones que no cambian. ¿Vieron cuando van los pilotos en un avión, ponen piloto automático? ¿Cuándo ponen piloto automático? Cuando está todo tranquilo. Y dicen, acá no cambia nada, esto es todo estándar, es todo igual, piloto automático. Ahora, viene una tormenta, hay que sacar el piloto automático. Vas a tener que hacer algunas acciones conscientes, específicamente dedicadas a esta situación. Bien, para aterrizar más en el tema de comunicación, la programación mental de la que hablamos tanto determina. ¿Qué cosas determina? Nuestra forma de caminar, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de saludar, nuestro tono de voz y el uso de los tonos de voz, la efusividad en la voz. Por ejemplo, que una persona hable de esta forma, bueno, esta es la clase de comunicación, tema muy importante, vamos a leer el capítulo 2. A ver, abren el libro, capítulo 2, por favor. La comunicación, tomen nota. La comunicación es la que un profesor enseñe así o enseñe como yo o de otra forma, es un tema que puede ser o el estilo que eligió el profesor, si él se pudo liberar, o es la programación infantil. O sea, la programación de su vida determina ese estilo, salvo que se trate de una persona, y en mi caso, no digo que haya llegado a cero, pero hace años, décadas, que estoy estudiando esto y tratando de aplicarlo a mí mismo. Porque sé que este problema que les estoy contando lo tuve yo. O sea, lo tienen ustedes, lo tuvieron ustedes, lo tengo yo, lo tuve yo. O sea, yo estoy en el mismo proceso, tratando de limpiar la basura mental que te genera actitudes automáticas que no sirven. Y si sirven, tampoco sirven porque son automáticas. Entonces, volviendo al tema de la comunicación, para seguir aplicando todo esto a la comunicación, la programación fija nuestra expresión facial, los movimientos de los ojos, los movimientos de las cejas. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan mueven las cejas. Y eso es interesante en ciertas situaciones, es bueno. Por ejemplo, que un amigo venga y te diga, che, Lalo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le va a gustar. No le va a gustar que me diga, che, Lalo, ¿sabés qué pasó? ¿Qué pasó? No es simpático. O, ¿qué pasó? ¿Y qué va a determinar que uno reaccione así o uno reaccione así? La programación de la mente subconsciente. Entonces, la programación de la mente subconsciente te va a hacer más simpático, menos simpático, más atractivo socialmente, menos atractivo socialmente, más adecuado para reuniones, menos adecuado para reuniones, más querible, más amable o menos amable. Entonces, ahí ven el aterrizaje de todo esto. O sea, todo este tema psicológico y del subconsciente y del consciente y de la programación infantil termina aterrizando en las habilidades comunicacionales que las personas tienen. La gran mayoría de las personas no ha hecho mucho trabajo sobre esto y tienen las capacidades comunicacionales que su vida les dio.
algunos tuvieron la suerte de recibir una personalidad más o menos atractiva, carismática, divertida, positiva, optimista, y otros fueron programados con una personalidad negativa, depresiva, eh, crítica, quejosa, soberbia. Y bien sabrán lo detestable que es eso. Y lo difícil que es que una persona así cambie. Porque una persona así solamente cambiaría si se diera cuenta. Y ese es el despertar. El despertar es el momento en que una persona se da cuenta de que tiene un montón de conductas que él jamás eligió y que le fueron inculcadas por la vida. Es cuando el soberbio dice, yo nunca me había dado cuenta de que era tan soberbio. ¿Y cómo se da cuenta? Y se tiene que observar. También se puede grabar, se puede filmar, que eso es lo que se hace en cursos prácticos de comunicación. Si ustedes hacen más cursos, que eso sería lo más conveniente, porque obviamente en un cuatrimestre no van a cambiar toda la personalidad, ojalá puedan cambiar algo, volverse un poco más positivos, un poco más elogiosos, un poco más amables, un poco más adaptivos, más empáticos, eso es lo más importante, volvernos más empáticos. Más empáticos significa más observadores de lo que le pasa a los demás y de lo que necesitan los demás. Ese es el punto de partida para mejorar la comunicación, porque toda buena comunicación surge de eso, surge de entender lo que le pasa al otro y de tratar de adaptarme al otro, en lugar de tratar de obligar al otro a que aguante mi forma de ser, que eso es lo que hace el común de las personas. El otro tiene que aguantar mi forma de ser, mis ganas de hablar, mis ganas de callarme, mis ganas de quejarme. El otro se tiene que adaptar a mí. Esa es la situación del común de la gente. El buen comunicador trata de salir de ahí y ponerse en una situación mucho más inteligente, que es, no pretendo que nadie se adapte a mí, yo me adapto a ellos. Y ese es el cambio radical. Y empieza cuando una persona despierta y se da cuenta de lo que viene haciendo toda la vida. De que vengo torturando a la gente, obligando a la gente a adaptarse a mí, a aguantar mis locuras, a aguantar mis malos humores, mis buenos humores. Me despierto, me observo y digo, no, ahora yo me voy a controlar y voy a tratar de ver qué necesita el otro y en todas mis interacciones voy a tratar de hacer lo que necesita el otro. Y si hacen eso, se van a dar cuenta que de esa manera las cosas funcionan. Todo funciona. Funciona la entrevista laboral, funciona la pareja, funciona la amistad, funciona un proyecto, funciona tu relación con tu jefe, funciona tu relación con tus colegas, con tus empleados, con el portero de la oficina, funciona con cualquiera. Porque eso es lo que la gente espera. O sea, la gente, fíjense qué paradoja hay acá. Toda la gente espera que los demás se adapten a mí. Pero si eso se da en el 100% de la sociedad, ¿qué va a pasar? Es imposible, nadie se va a adaptar a nadie, porque yo estoy esperando que vos te adaptes a mí, vos estás esperando que yo me adapte a vos, él está esperando que yo me adapte a él, ella está esperando que yo me adapte a ella, o sea, nadie puede dialogar con nadie, y eso es lo que pasa en la sociedad. Todo el mundo esperando que el otro me satisfaga. Cuando un iluminado hace clic y dice, no, yo voy a cambiar, en vez de esperar que me satisfagan, voy a empezar a satisfacer yo primero. ¿Y qué va a ocurrir después? Si yo opto por satisfacer al otro. Después el otro va a satisfacerme a mí. Se destraba el mecanismo de la vida, ¿se entiende? El mecanismo de la vida es un mecanismo de mutua satisfacción. ¿Pero por qué está trabado? Porque todo el mundo está esperando que el otro me satisfaga primero, empiece primero. Entonces no empieza nada. Es como si dos personas estuvieran, no sé, esperando que la otra me dé un beso, y si no me da un beso, yo no le doy un beso, y la otra dice, si no me da un beso, yo no le doy un beso, entonces no hay beso. Nunca va a haber besos, jamás. Lo único que tendría que pasar es que uno de los dos se vuelva un poco más inteligente, que es lo que estamos tratando de hacer acá, y decir, no, para ver, ¿qué necesita el otro? ¿Qué quiere? ¿Quiere beso? Le doy beso.
Y automáticamente viene la devolución y se destrabó. Y salimos de un círculo vicioso, pasamos a un círculo virtuoso, de dar y recibir. O sea, el mecanismo de la vida es dar y recibir. O sea, la persona que da, recibe. El que no da, no recibe nada. Y eso mucha gente no lo sabe, y algunos sí lo saben, pero aunque lo saben, están en la situación de yo quiero recibir primero y después dar. ¿Entiendes? Primero que me den, pará. Y después yo voy a dar. Y el de al lado está pensando lo mismo. Y el otro está pensando lo mismo. Y la madre está pensando lo mismo, la hija está pensando lo mismo. No, si mi mamá no me trata mejor, yo no la voy a tratar mejor. Y la madre dice, no, si mi hija no mejora un poco, yo no la voy a castigar. Y eso queda eternamente trabado. O sea, el conflicto se mantiene eternamente. Hasta el momento que uno de los dos se destrabe su propia mente y diga, no, yo voy a dar primero, a ver qué pasa. Y ahí se destraba todo. Pues uno da primero y después empieza a recibir. Y se da cuenta que el mecanismo para recibir es dar, pero dar primero, no esperar a recibir, porque eso traba todo el asunto. Fíjense que esto se nota mucho en las personas. Cuanto menos empáticas, más avaras y egoístas son las personas. La empatía es casi lo contrario del egoísmo. Después lo podemos analizar. Cuanto más egoísta la persona, más está esperando recibir y más trabada está. Cuanto más empática y dispuesta a dar, la persona empieza a recibir más. Es más, empieza a recibir lo que el egoísta quiere recibir. Pero el egoísta no entiende qué está pasando. ¿Por qué esta persona recibe tanto? Y la respuesta es muy simple, recibe porque da primero. Lo que pasa es que el egoísta está esperando recibir sin dar. Es el caso, por ejemplo, espero que no lo hayan hecho nunca, esas personas que entran a una entrevista laboral y se sientan y lo primero que preguntan es ¿cuánto pagan? Todavía ni se habló del trabajo, qué hay que hacer, si es de mañana, de noche, de qué es la empresa, qué es el negocio, nada. No, yo quiero saber cuánto pagan, porque yo necesito trabajar. O sea, todas sus necesidades. Yo necesito trabajar ya. Y el entrevistador lo mira y dice, sí, ok. Sí, te tomo los datos, te vamos a llamar. Jamás van a llamar a esa persona. Es una persona egoísta. La persona egoísta nunca puede trabajar bien. Porque trabajar bien es dar. Atender a un cliente es dar. Hacer un proyecto es dar. Conducir un equipo de gente es dar. Para que funcione bien. Y una persona egoísta no puede hacer nada de eso. Porque está pensando en recibir. Está siempre concentrada en lo que me va a tocar a mí. Entonces esa persona no puede hacer funcionar los sistemas de productividad del mundo. Fíjense, los empresarios, hasta los más ricos que uno dice, uy, qué personas avaras, lo saben esto. Y a lo mejor son avaras y quieren riqueza, pero son inteligentes. Entonces saben que la forma de generar riqueza es dar. Dar buenos productos, dar buen servicio, atender bien en el call center o lo que sea. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué son tan generosas las empresas? ¿Por qué capacitan a las personas del call center para que digan buen día, buenas tardes, en qué le puedo servir? ¿Por qué tratan de armar todo un sistema que se vea generoso y amoroso hacia el mundo? Porque saben que esa es la forma de recibir, porque esa es la forma de dar, y después como consecuencia viene el recibir. O sea, uno puede dar por ser una persona muy amorosa, pero también puede dar por ser una persona muy inteligente. O sea, una persona que no es amorosa, si se vuelve un poco inteligente, se va a dar cuenta de que tiene que hacer eso. Y aunque no le surja naturalmente hacerlo, ni tenga ganas de hacerlo, se va a dar cuenta de que lo tiene que hacer. Si quiere tener buenos resultados, ¿no? O sea, no hace falta ser un santo para saber que hay que dar para recibir. Hace falta solo pensar un poco. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hay alguien que esté como descolgado, que dice de qué estamos hablando, que no termina de conectar esto que estamos hablando con la comunicación?
O sea, ¿está claro? ¿Hay algo que no esté claro? O sea, lo más importante para mí en este momento es si hay algo de todo lo que estamos hablando que no cierra y que ustedes me lo digan, entonces lo podemos aclarar o lo podemos confirmar. ¿Está todo claro entonces? ¿Está claro? Ok. ¿Alguien le queda algo que le haga ruido? Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de comunicación efectiva? Habíamos dicho, vamos a representarlo y vamos a seguir seguramente en la próxima clase representándolo con más detalle. Imaginen que acá tenemos dos personas. Y la persona de la persona de la izquierda son ustedes. O sea, ustedes se ponen, o nos ponemos en lugar de esta persona. ¿De qué se trata la vida? Y la vida se trata de lograr objetivos. Eso es lo que toda persona quiere. Ya sean sociales, familiares, casarme, proyectos, poner un negocio, conseguir un empleo, ascender, comprarme una casa, viajar, son todos objetivos. Entonces, el primer paso de un accionar inteligente, consciente, es tener objetivos. Suena muy básico, pero la verdad es que muchísima gente no tiene objetivos. Y se ve a veces en las entrevistas laborales. A veces en una entrevista laboral está el candidato y uno le pregunta, ¿y cuáles son tus objetivos? No sé, conseguir un trabajo. Es otro nivel de pensamiento, el de otra persona que viene, no, mi objetivo es hacer una carrera en marketing, yo aspiro a ser gerente de marketing en largo plazo, mediano plazo, en 10 años, no sé, me estoy formando, estoy estudiando para eso. La persona tiene un objetivo. Esa es una ley general. Cualquier acción que ustedes estén realizando y que no persigue un objetivo, es una acción que es loca. No sabemos para qué. Y fíjense que la mayoría de las personas están mucho tiempo en esas acciones. Tal vez ustedes salen ahora y se encuentran dos personas conversando y se pasan 1 hora conversando. Y uno de ellos es un amigo de ustedes y cuando terminan le dicen, che, ¿y por qué te quedaste 1 hora hablando? No sé, qué sé yo, me salió. Pero no tenés nada que hacer, no tenés ninguna meta, ni trabajo pendiente, sí, tengo 1000 cosas. Entonces, bueno, no sé, me salió. Bueno, eso me salió, es inconsciente. No digo que esté mal, puede ser que esté bien, pero en ese caso es automático. No sabemos si está bien o está mal. No sabemos si esa persona hubiera pensado lo que quería hacer, no sabemos si lo habría hecho realmente. Si se habría colgado 1 hora conversando ahí en una esquina, o 4 horas viendo una serie, o 5 horas peleando con el vecino, o lo que sea. Las acciones que no tienen un objetivo claro son un peligro, porque se te pueden comer toda la vida, sin resultados. Porque si no hay un objetivo, obviamente no va a haber resultados, porque el resultado que se persigue es el objetivo. ¿Está bien? Tener un objetivo es simplemente tener en mente el resultado que quiero lograr con lo que estoy haciendo. Fíjense, una persona que no tiene un objetivo es como un barco que va por el mar, pero no tiene puerto. No va a ningún puerto. Da vueltas. Se cansa. Hasta que se hunde y se le acaba el combustible. Eso es una persona sin objetivos. En cambio, si quiere un objetivo claro, el puerto es A, B, C, ahí va, y rápido. Y eso es lo que hace la gente exitosa. Fija objetivos, los logra y avanza rápido. Y otros miran y dicen, ¿cómo va tan rápido? Simplemente es más organizado, tiene objetivos. Entonces, esta persona de la izquierda, que la representa a ustedes, el primer requisito que tiene que tener para poder hacer una buena interacción con el mundo, o sea, una buena comunicación con otras personas, es tener un objetivo. Entonces acá tiene que haber un objetivo. Para lograr ese objetivo, esta persona, que somos nosotros, para lograr ese objetivo, ¿qué herramienta tenemos? Nuestro cuerpo, nuestra comunicación hacia los demás, verbal y no verbal. Cuando digo cuerpo, digo, incluyo todo, la voz, las cuerdas vocales, los músculos, las manos,
la vestimenta. Ahora vamos a ver todas las variables que hay. Todavía tenemos pendiente ver bien todas las variables que hacen a la comunicación de una persona, que obviamente son todos los elementos de una persona que pueden ser percibidos por otra persona. Si no pueden ser percibidos por otra persona, no forman parte de la comunicación. ¿Está bien? Por ejemplo, mis zapatos forman parte de mi comunicación. Mis pensamientos no. Fíjense, mis pensamientos son algo mucho más importante, supuestamente. Mis creencias o mi religión, si es que tengo alguna. Eso no es mi comunicación, porque no se ve. Pero los cordones de mis zapatos sí, porque se ven. Y si están sucios, no están lustrados, están rotos, generan un impacto. Todo lo que se ve, se oye, se huele, mi perfume es parte de mi comunicación. Mis ambiciones no, salvo que las cuente. Pero en ese caso no son mis ambiciones la comunicación, sino que es las palabras que explican mis ambiciones. Esas sí son parte de mi comunicación. ¿Se entiende? Porque es perceptible. Bien, entonces, si tenemos un objetivo, la herramienta para lograrlo es nuestro relacionamiento con otras personas. Para relacionarnos con otras personas lo que tenemos es nuestra comunicación. Pero acá es donde viene, y vamos a ver gráficamente, el gran problema de la comunicación. ¿Qué es? ¿Quién va a generar la comunicación de una persona? Obviamente su mente, porque la mente es la que controla el cuerpo. Pero como vimos, la mente tiene una parte consciente y una parte subconsciente, y al fondo la parte inconsciente, totalmente fuera de control. Entonces, esta persona tiene este objetivo. Supongamos que el objetivo, a ver, esta persona está en una entrevista laboral y recibe una pregunta de la otra persona, que es el entrevistador. Hacia el final de la entrevista, el entrevistador le hace una pregunta agresiva para ver cómo reacciona, como una prueba. Ustedes, fíjense, muchas veces habrán ido a entrevistas y les habrá tocado un entrevistador agresivo, tal vez, o maleducado. Muchas veces eso no es verdad. O sea, muchas veces eso es una actuación. El entrevistador está probando a ver cómo reacciona la persona ante un conflicto, ante una agresión, ante un maltrato, porque eso es muy importante en el trabajo. Si el entrevistador te trata un poco mal y vos ya reaccionás mal, y si, bueno, cuando vaya a trabajar y los clientes lo insulten de arriba abajo, ¿qué va a hacer esta persona? No lo puede manejar, no lo puede pilotear. Bueno, supongamos que este entrevistador hace eso. Le pregunta, bueno, a ver, basta de bla, 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 bla. Dice, ¿usted está o no está capacitado para ocupar este puesto? ¿Le dan sus capacidades o no? Así un poco como sarcástico o agresivo, como diciendo, me parece que no. El entrevistador dice eso. Entonces, el de la izquierda, que somos nosotros, tenemos que responder a esa pregunta y tenemos que responder de una forma convincente. Tenemos que decir que sí, pero de una forma convincente, no de cualquier forma. Ahora, ¿quién va a definir de qué forma se va a decir? ¿De qué forma va a ser esa respuesta? ¿Quién lo va a decidir? Lo va a decidir la mente de esta persona, pero esta mente tiene dos partes. La parte consciente es la que conoce el objetivo, y el objetivo es conseguir el puesto, obviamente. Entonces la parte consciente va a decir sí, o va a querer decir que sí, la parte consciente, su intención. Fíjense, la intención es una variable consciente. La intención es sí, obviamente. Pero la mente subconsciente no se rige por objetivos. La mente subconsciente, de hecho, está en otro planeta, no conoce el objetivo de esta persona, ni lo comparte. La mente subconsciente está regida por los programas que le fueron inculcados a esta persona. Y hasta puede ser que esté en contra de su objetivo, ¿se entiende? Y que esté autosaboteando su situación. A lo mejor, por ejemplo, a esta persona, el padre le dijo, no, vos nunca vas a conseguir un empleo, jamás, porque sos un inútil. Eso está grabado en su mente subconsciente, entonces su mente subconsciente no quiere conseguir el empleo, porque está convencida de que no puede, ¿se entiende? Tiene un trauma.
Bueno, todos tenemos un poco de eso, ¿no? O más grave, no tan grave, algunos muy graves, otros leves, pero todos lo tenemos. Entonces, la mente subconsciente funciona con otros criterios, no funciona por objetivos, funciona en base al estado de ánimo, en base a los principios programados y al estado emocional en general del momento. Y yo les pregunto, ¿cuál va a ser el estado emocional de una persona que está en una entrevista laboral crítica, necesita el empleo y el entrevistador al terminar le lanza una pregunta agresiva diciendo, ¿pero vos estás capacitado o no? Porque yo no lo veo, la verdad. ¿Cómo va a estar cuál va a ser su estado emocional? Típico. O sea, el estado emocional va a ser preocupado, tal vez ansioso, nervioso, no sé si puedo. O sea, el estado emocional no es sí, yo seguro que puedo, no, es y podré. Y si encima tiene grabado la voz de su padre que le dice vos no servís para nada, va a decir yo no puedo. Entonces directamente la mente subconsciente va a decir no, yo no puedo. El entrevistador me pregunta, ¿usted está capacitado o no? Y la mente subconsciente dice no. El corazón le dice no. Obviamente que su parte consciente quiere decir que sí, pero su corazón, su mente subconsciente le dice que no. Y lo que gobierna el cuerpo es más lo subconsciente que lo consciente. O sea, lo consciente gobierna la intención. Esta persona va a intentar decir que sí. Y si tiene algo de control, las palabras van a decir que sí. Porque la mente subconsciente, si bien es poderosa, no le va a poder cambiar las palabras, pero hay casos que sí las puede llegar a cambiar. O sea, hay casos en los cuales, y se ve muchas veces en entrevistas laborales o en reuniones, en que a una persona se le pregunta, no, pero vos esto lo podés hacer, ¿no? Y la persona dice, no, sí, no, sí. No, sí. ¿Qué está diciendo? No, sí. ¿No o sí? Ahí se mezclan la mente subconsciente que dice no, porque duda, y la mente consciente que dice, no, pará, tengo que decir que sí. Pero se genera una situación rarísima. Y en este caso puede pasar eso. Entonces, supongamos que la mente consciente es lo suficientemente fuerte como para decir que sí, pero las palabras no la van a elegir la mente subconsciente. ¿Por qué? Porque el lenguaje funciona tan rápido que no da tiempo a elegir las palabras, salvo que la persona haya ensayado, que es algo muy conveniente para entrevistas laborales. Pero si la persona no ensayó y no lo preparó, las palabras las va a elegir la mente subconsciente. Pero la mente subconsciente cree que no. Entonces, ¿qué palabras va a elegir para decir que sí? Porque la mente consciente le está obligando a decir que sí, pero la mente subconsciente dice, bueno, ok, pero te voy a poner palabras bien feas, porque yo no quiero, ¿entiendes? ¿Qué palabras puede, de qué forma se puede decir que sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una forma de decir que sí bien convincente? Sí, desde ya, por supuesto, me comprometo, me siento totalmente capaz, y además estoy muy motivado por esta oportunidad y le agradezco por la oportunidad. Eso es convencer. Pero para eso la mente consciente y subconsciente tienen que estar de acuerdo. O la mente consciente tiene que ser tan poderosa que se adueñó de la mente subconsciente y le dijo, vos te callás. Acá hablo yo. Y voy a decir lo que yo quiero. No me vengas a arruinar mis propios objetivos. No me sabotees a mis propias emociones, a sus propios nervios. ¿Está bien? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Lograr que la mente consciente sea tan poderosa que la mente subconsciente ya no pueda hablar. Y hablo yo. Porque la mente consciente soy yo. La mente subconsciente es mi familia, o es mi pasado, o es el país, es el entorno, no soy yo. Son cosas que me han metido. También son como polizones en mi mente. Pero si en este caso la persona no logró un total dominio de su mente subconsciente, entonces puede ser que la frase de respuesta sea tipo, sí, creo que sí. ¿Entiendes? Pues ahí le ensució un poco el mensaje. La mente consciente logra decir que sí, pero la mente subconsciente le agrega el creo que sí. Entonces la palabra es sí, creo que sí.
Y si la mente subconsciente es más poderosa o está menos trabajada, no hizo ningún ejercicio, puede ser peor la frase. Sí, bueno, no sé, puede ser, sí, creo que sí, 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 sí. Y fíjense, la mente subconsciente no solamente se va a meter con las palabras, sino que se va a meter con todo lo demás. ¿Se va a meter con qué? Se va a meter con el tono de voz, se va a meter con el volumen de la voz, se va a meter con la postura de la persona, se va a meter con su rapidez, o sea, con su ritmo para hablar. A veces los pueblos también en contradicciones, lo sobrepensás y pones una muletilla antes y sí, supongo que sí. También puede, sí, puede agregar una duda, puede agregar un retraso en la respuesta. Ya el retraso es una mala respuesta. Che, ¿vos podés hacer tal cosa? No, es ahí. Pero la mente subconsciente puede meterse, y no solo arruinarte las palabras, sino ponerte un tono más agudo. El tono agudo denota duda. Por ejemplo, sí, 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 creo que sí. En vez de sí, creo que sí. Bueno, o sea, las palabras están mal, pero el tono está bien. Pero la mente subconsciente controla todas estas variables, que son ultra rápidas. Entonces, le agrega un tono de duda. Sí, creo que sí. Un volumen bajo. Cuando uno duda, el volumen con que uno habla baja. Si uno está muy seguro, no, porque yo creo que acá, y viene el jefe, hola, Lalo. Sí, jefe. Cuando te asustás un poquito, baja el volumen. La postura se mueve hacia atrás cuando uno duda. Entonces, si estoy hablando con el entrevistador y me hace la pregunta, y a mí la pregunta medio me pega, hay un pequeño movimiento hacia atrás. Incluso podría cruzar los brazos para defenderme porque es como que me están atacando con esa pregunta. También puede bajar el ritmo. Yo vengo hablando todo rápido y le digo, sí, creo que se me frena el ritmo. Todo eso denota duda. Un retraso, tardo en arrancar la frase. También me puedo ruborizar. O sea, la mente subconsciente gobierna la ruborización. Y a veces uno dice, no, acá yo voy a decir esto, y hablo seguro, pongo todo colorado como un tomate. Me dice, ¿qué pasa? No quiero ponerme. Bueno, si esta persona tiene una programación de rechazo a las empresas, o rechazo a la evaluación, o rechazo a la autoridad, puede ser que la respuesta sea agresiva. No es este caso, pero podría ser. Sí, es muy común eso. Hay personas que tienen programado de la infancia por su educación un rechazo a la autoridad, que empieza con un rechazo a los padres. Y ya se transforma en toda su vida un rechazo a la autoridad. Entonces cualquiera te da una orden y la persona, no, ¿por qué yo? Te contraté, soy tu jefe, ¿te avisaron? Bueno, pero ¿por qué? O sea, hay gente que está desubicada, bueno, todo eso surge de la mente subconsciente. Si sumamos todo el efecto que hace la mente subconsciente, fíjense la respuesta, cómo puede quedar. O sea, una respuesta que la persona quiere decir que sí, se está esforzando por decir que sí, le interesa el puesto, pero le hacen la pregunta y la persona hace así. Baja la mirada, otra variable que maneja la mente subconsciente, baja la mirada, tarda en responder, cruza los brazos porque se siente amenazado, se va un poco hacia atrás, tal vez tiembla un poco o tarda en responder, tartamudea, sí, 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 creo que sí. El entrevistador en la planilla no puede. No puede, no sabe, no tiene, no sirve, chaval, no. Y lo peor de todo es que esta persona que respondió que sí, pero de una manera que es no, cuando vuelva a su casa y su esposa o su madre le pregunta, che, ¿cómo te fue en la entrevista? Bien, bien, todo bien. Al final me hicieron una pregunta media así, difícil, pero yo respondí bien, respondí que sí. ¿Por qué? Porque la persona lo único que recuerda es lo consciente, lo demás no se recuerda.
salvo que sea muy atento y ya esté haciendo el trabajo que tengo que hacer, que es, me di cuenta que mi lenguaje corporal no sirvió, mi tono no sirvió, mi volumen no sirvió, mi ritmo no sirvió, pero ¿quién hace ese análisis? ¿Quién va a una entrevista laboral y cuando sale vos te preguntás, che, ¿hablaste bien? Y dice, no, me falló la mirada, me falló el movimiento corporal, me falló la postura? ¿Qué hace eso? Nadie analiza eso. ¿Cómo? Para esto, sí, lo Bueno, ¿quién? ¿Qué porcentaje de gente? poco, pero En un millón. cuando se ocupa de esas cosas, de cómo, digamos, qué es lo que se busca en la entrevista. Pero por supuesto, el lenguaje no verbal, que una persona investigue, bueno, a ver qué empresa es, qué me van a pedir, o con qué persona me van a pedir, algo de eso puede hacer. Ahora, una persona que está analizando su lenguaje mental, esté ensayando el espejo, cómo va a decir las cosas, que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, hay, pero es uno cada miles. Bien, y obviamente que esa persona le conviene. Se está preparando, se está entrenando para comunicarse. ¿Qué es la tarea del ser humano? La tarea del ser humano con el mundo es comunicarse, no hay otra tarea. Y si uno no se entrena, ¿cómo va a salir mal? Y va a salir mal. Como en un campeonato de tenis y no me entreno, ¿cómo que voy a ganar el campeonato? No, no, si salgo a la calle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con la gente. ¿Te entrenaste para hablar con la gente? No. Entonces no vas a hablar bien. No vas a hablar bien, ¿qué significa? No vas a convencer, no vas a enamorar, no vas a seducir, no vas a poder vender, no vas a convencer a nadie de nada. Y acá, no, ven el ejemplo. Esta persona no pudo convencer al entrevistador una simple pregunta, no lo pudo convencer de que se siente seguro de poder tomar el empleo. Entonces este entrevistador es muy simple, no lo va a contratar. ¿Y de dónde, cuál es el culpable? La mente subconsciente. Tal vez. Bueno, ya estamos en hora, se nos van los medios de transporte. Espero que haya quedado claro la relación entre la mente consciente y subconsciente, cómo influyen en la comunicación y cómo en cada vez que nos comunicamos hay un componente consciente y en general un componente subconsciente mucho más grande. Y si no nos ponemos a perfeccionar esa parte subconsciente, entonces nuestra comunicación siempre va a tener errores, como el del ejemplo que vimos. Chao, hasta el viernes. Bueno, gracias. Seguimos.